¿Sabes cuándo es el Día del Trabajo en Estados Unidos? Síguenos en el resto del video para conocer todo sobre este festejo y no olvides suscribirte. El Día del Trabajo o Labor Day es una de las celebraciones más importantes de Estados Unidos, ya que conmemora a los trabajadores y su contribución a la sociedad. Se trata de un día feriado que se celebra cada septiembre con el objetivo de honrar a los trabajadores y su impacto en la economía. En Estados Unidos, el Labor Day es la última efeméride del verano y también es un momento para reflexionar sobre la historia del movimiento laboral en la Unión Americana y sobre los derechos y condiciones laborales de los trabajadores. El origen del Día del Trabajo en Estados Unidos se remonta al movimiento laboral del siglo XIX. En aquellos años, el país atravesaba por una época de crecimiento industrial nunca antes visto, que se construyó a través del sometimiento al trabajador. Los empleados vivían acorralados, con jornadas extensas, salarios paupérrimos y condiciones de inseguridad. Así que poco a poco se comenzaron a organizar para mejorar sus condiciones laborales. El 5 de septiembre de 1882 ocurrió uno de los acontecimientos más importantes en la historia del movimiento laborista. Este día, la Central Labor Union de Nueva York, una de las organizaciones sindicales más importantes en la historia de Estados Unidos, congregó en una marcha a más de 10,000 trabajadores a favor de los derechos laborales. Protestaron por tener mejores sueldos, por reducir su jornada laboral y por tener condiciones de trabajo mucho más seguras. Los trabajadores comenzaron a exigir que el Día del Trabajo se convirtiera en una conmemoración oficial de Estados Unidos. Poco a poco y en diferentes partes del país, la idea fue teniendo más fuerza. Querían que se reconociera a los trabajadores y que se mejoraran sus condiciones laborales. A partir de 1884, la marcha por el Labor Day se hacía de manera anual. Pasaron más de 10 años para que Estados Unidos reconociera de manera oficial el Día del Trabajo. Esto ocurrió durante la presidencia de Grover Cleveland, quien en 1894 firmó una ley que declaraba cada primer lunes de septiembre como el Día del Trabajo. Entonces, a partir de 1894, se decretó que el primer lunes de septiembre sería feriado federal. La decisión del presidente de Estados Unidos fue motivada por una huelga de trabajadores ferroviarios y sirvió como un aliciente para calmar las protestas, a la par de que se reconocía a los trabajadores del país. Para este 2023, el Día del Trabajo en Estados Unidos se celebrará el próximo lunes 4 de septiembre. En esta fecha se conmemora a los trabajadores. Por todo Estados Unidos se realizan marchas, discursos, eventos culturales e incluso se llega a celebrar con pirotecnia en honor a los trabajadores. Pese a que otros países lo celebran el 1 de mayo, en Estados Unidos el Labor Day se realiza cada primer lunes de septiembre. Y como es un día feriado a nivel federal, los bancos y oficinas de gobierno permanecen sin laborar. ¿Y por qué se celebra en septiembre? El Día Internacional del Trabajo se festeja cada 1 de mayo. Es distinta la fecha de la celebración en la Unión Americana. Pese a ello, ambas buscan conmemorar a los trabajadores. El origen de este día se encuentra en el movimiento ferroviario de Chicago de 1886. En ese entonces los trabajadores ferroviarios se movilizaron, organizaron una huelga y protestaron para conseguir una jornada laboral de 8 horas. El 1 de mayo de 1886, los trabajadores de Chicago se enfrentaron con la policía, lo que dejó varios muertos. La protesta culminó con el asesinato de los líderes sindicales, también conocidos como los Mártires de Chicago, el 11 de noviembre de 1887. La protesta del 1 de mayo y la lucha de los Mártires de Chicago quedó marcada en la historia de Estados Unidos. En honor a la memoria de los trabajadores, se estableció que el 1 de mayo sería considerado como el Día Internacional del Trabajo. Pese a ello, en Estados Unidos la fecha generaba tensión entre el gobierno y los trabajadores, y se asociaba el 1 de mayo con disturbios y protestas.
Para evitar que la conmemoración del Día del Trabajo elevara la tensión entre el gobierno y los presidentes, el mandatario Cleveland optó por establecer el Labor Day como feriado nacional el primer lunes de cada septiembre. En esta fecha, además de realizarse desfiles, festivales y eventos en varios estados, es un recordatorio de que se deben mejorar las condiciones laborales. Para conocer mucho más sobre esta y otras celebraciones en Estados Unidos, visítanos en viveusa.mx.